repetir algunas cosas que quizás no les quedaron claras. ¿Sí? Entonces, empezamos la explicación de la sesión. ¿Sí? Para empezar, estamos ya en la experiencia 5. El título de la experiencia se llama Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Todos están con esa experiencia, ¿ya? Ojo, chicos, que la experiencia de aprendizaje es integradora. Y cuando hablamos de integradora, significa que esta información que nosotros vamos a desarrollar y que vamos a aprender va a servir para desarrollar estadística. Las capacidades, bueno, ustedes ya lo pueden leer, ¿no? Tienen que ver siempre con representa datos, comunica la comprensión, usa estrategias. Luego está el propósito de la sesión, que es organizaremos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso del agua para luego analizarlas obteniendo resultados después de haber aplicado la encuesta a nuestra muestra con la cual se trabajará. Entonces, este es nuestro propósito para hoy, organizar las tablas de frecuencia, analizarlas después pues, de la encuesta que se dio. Como evidencia, ustedes van a mostrar sus tablas de frecuencia, eso es lo que van a entregar, ¿no? La competencia transversal es que ustedes manejen las TIC, que como se puede ver, la manejan. Pero este otro punto como que está quedando un poco al aire. No sé si lo están trabajando con amigos, con padres, que eso está bien, te pueden apoyar, pero que no te hagan el trabajo y tampoco que sea una copia y pega, ¿sí? Entonces, traten de ser autónomos en ese sentido. En esta nueva experiencia se está trabajando con el enfoque transversal de tener un poco de empatía, ¿no? Y poder tener un diálogo y concertación, que tiene que ver con los enfoques de derecho y el enfoque de la orientación al bien común, ¿sí? Porque todos tenemos los mismos derechos y la misma igualdad. Ahora, chicos, acá remarco un poco estas dos cosas. El propósito de la experiencia de aprendizaje y el producto de la experiencia de aprendizaje, que siempre nos han dicho que tenemos que recordarlos. El propósito de la experiencia de aprendizaje es que ustedes fomenten acciones para ejercer nuestros derechos, como el acceder a usar recursos básicos como el agua. Ese es el propósito que tiene toda esta experiencia en el área de matemáticas, comunicación, CIT, etc. Todos tienen este propósito. Y como la experiencia 5 es un consolidado de experiencias para llevar a un resultado, el producto de la experiencia es que ustedes, me parece que lo están manejando en comunicación, es que van a hacer un discurso o alguna otra cosa que el docente de comunicación ya les sabrá o les va a decir, ¿no? En la cual van a hacer uso todos los recursos de las otras áreas. En este caso, en el área de matemática, muy probablemente utilicen la información de las tablas de frecuencia, algunas conclusiones que han llegado, o datos que requieren para reforzar su producto. ¿Okay? Y entonces, por eso es que le estoy agregando en esta sesión, porque parece que no lo estaban teniendo muy claro algunos de ustedes. Entonces, por ello, es que me doy el tiempo para explicarles esto. Y de todo lo que estamos haciendo lo puedan utilizar en su momento cuando ya les pidan hacer el producto. ¿Está bien? Y los criterios de evaluación, chicos, los criterios de evaluación son los que determinan cómo es que se les evalúa a ustedes. Profesor, ¿por qué tengo C? ¿Por qué tengo B? ¿Por qué tengo A? ¿Por qué tengo AD? Los criterios de evaluación son los puntos sobre los cuales nosotros como docentes nos basamos y decimos, el estudiante identifica una población, identifica una muestra, identifica variables, si tiene una A ahí, o tiene una AD, ¿no?
El estudiante no puede representar gráficos, tiene dificultades ahí, no sabe cómo hacerlo, entonces ahí tiene una C, ¿no? El estudiante sí lee una tabla y las interpreta, qué chévere, entonces tiene una A, y la interpreta muy bien, sin dificultad tiene una AD. Entonces, estos puntos son los que determinan si ustedes están en una A, en una B, en una C, ¿ok? Para ello yo he agregado también en esta nueva sesión, para que tengan al tanto, la rúbrica que determina su nivel de progreso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, que tiene que ver con la parte inicial de la sesión, ¿queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que quieran preguntar, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ¿está claro o hay alguna pregunta? Está claro, profesor. Ok, Jessy, gracias. Entonces, chicos, todo esto, todo este esquema en todas las sesiones, yo siempre he puesto, salvo estos cambios que acabo de hacer en esta nueva sesión, que se nos ha pedido que lo incluyamos para hacerles recordar a ustedes, pero bueno, acá lo vamos a explicar, es justamente, tiene ese propósito, chicos, ya tiene un propósito, por eso se llama experiencia de aprendizaje integrada, si lo van a encontrar en alguno de sus trabajos. Bueno. Ok, en este día, hoy, ahorita, vamos a recordar cómo organizar una tabla de frecuencias. Ok, entonces, para ello, con ustedes vamos a desarrollar esta sesión acerca de lo que son los tipos de variables, chicos. ¿Alguien me puede decir si recuerda de lo que explicamos, así a grandes rasgos, lo que eran las variables y qué tipo de variables había? Ok, lo dice, pero bueno. O cuando hay, o de repente acá la pregunta sería acá, ¿no? Cuando una variable es cuantitativa, o sea, del tipo cuantitativa, y cuando una variable es del tipo cualitativa. ¿Hay alguien que me pueda responder? ¿Me pueda dar algún alcance? Ya, profesor. A ver. Las cuantitativas describen, no, las cuantitativas es cuando son números, cuando por ejemplo una familia, primaria, secundaria, inicial, primaria, secundaria, una cantidad de números. Y las cualitativas son características. Ya, sí, digámoslo así. Una variable de tipo cuantitativa es aquella que tú puedes contar, que tú puedes expresar en números. ¿Ok? Entonces, no sé si es que puedo acá escribir. Entonces, si ponemos, vamos a escribir acá para que tenga un poco de sentido. Como es mi sesión, no hay problema. Entonces, una variable cuantitativa. A ver, cualquiera de ustedes, chicos, solo como ejemplo. ¿Qué cosas se pueden contar? O que se puede expresar en número. Voy a empezar yo, para darles una idea. Digamos, el consumo de agua. ¿Qué tipo de variable será? Consumo de agua. ¿Cómo mido el consumo de agua, chicos? Ustedes saben, reciben. Por litros. Ya, puede ser por litros. Profesor, es Ya, una variable cuantitativa, ya. ¿Por qué es una variable cuantitativa? porque ya que se expresa con litros, podemos deducir que tiene un número específico. Ajá. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de una ojo, entendamos bien esto, ¿ah? El término es variable. Y lo voy a aumentar para que lo puedan identificar.
Variable. Cuando hablamos de variable, chicos, es un término. Es algo que nosotros vamos a poder identificar. En este caso, la variable es consumo de agua. ¿Ok? La variable es consumo de agua. Ahora, ¿qué tipo de variable es? Ya su compañera lo dijo, es de tipo cuantitativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo puedo expresar con un número, diciendo pues consumo 1 litro, 20 litros, 100 litros, 80 litros, qué sé yo, ya sea diario, semanal o mensual. Entonces, es una variable de tipo cuantitativa. Ahora, dentro de las variables cuantitativas hay dos. Hay una variable cuantitativa discreta, a lo mejor acá lo vamos a poner, discreta, y hay otra que es continua. Cuando hablamos de variable discreta, hablamos de cantidades que son de números exactos. Por ejemplo, si yo voy a una tienda de música, porque me encanta la música, y encuentro guitarras, ¿correcto? Y yo quiero saber cuántas guitarras hay. Entonces, mi variable, ojo, mi variable sería número de guitarras. Ahora la pregunta sería, ¿el número de guitarras se puede contar en decimales, se puede contar en fracciones, se puede decir que tengo una guitarra y media? ¿Puedo decirlo así? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No. Cuando un número, o mejor dicho, una variable no se puede expresar en números decimales o fraccionarios, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Entonces, el número de guitarras es una variable cuantitativa discreta. Pero si, por ejemplo, hablamos del consumo de agua, que estamos poniéndolo como ejemplo, el consumo de agua, ¿qué tipo de variable es? Sí se puede contar ¿cómo se dice? Si se puede contar en decimales, ¿puedo decir que hoy consumí 3,5 litros o Sí, 3,5 profesor, litros? Sí. Profesor, puede contar. Entonces, ahí es- es un tipo de variable cuantitativa continua. ¿Ok? Estamos hablando de cuantitativa, que vamos a sacarle esto. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? ¿Chicos? Ya. La cualitativa también tiene la cualitativa también tiene dos categorías, bueno, al menos para lo que estamos trabajando hoy. ¿Ok? La ordinal y la nominal. Cuando hablamos de ordinal, estamos hablando de un orden. Aquellas que estratifican o aquellas que dan un puesto, dan una categoría, una categorización a un término. Por ejemplo, por ejemplo, cuando uno está en una carrera de cualquier tipo, ¿ya? Cuando uno está en una carrera de cualquier tipo, uno lo que hace es, pues, al final de la carrera, hay un primer puesto, un segundo puesto y un tercer puesto, ¿correcto? ¿Correcto? sí, profesor. Sí, Ya, profesor. entonces, en ese primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, estamos generando un orden. Por lo tanto, es ordinal. Cuando hablamos, entonces, la variable, la variable, la variable sería orden de llegada, por ejemplo, ¿no? En el caso de una carrera, estamos hablando de una carrera. La variable, ojo, variable, es orden de llegada, u orden de puesto, orden de mérito, tal vez, ¿no? Orden de mérito. Entonces,
Entonces, el orden de llegada, que es la variable, va a ser un tipo de variable cualitativa ordinal. ¿Por qué va a ser cualitativa ordinal? Porque yo voy a decir, pues no voy a decir voy a decir primer puesto o primero en llegar, primero, segundo, lo expreso con letras, ¿no? Tercero y así sucesivamente. Entonces, al expresarlo con letras, estoy expresando una variable cualitativa. ¿Ok? Y en la nominal es cualquier variable que no necesite un orden. Por ejemplo, una de las variables que siempre se utiliza en una encuesta es el sexo, ¿no? Dice sexo. ¿Y cuáles son las alternativas cuando se pone en una encuesta sexo? ¿Qué término se utiliza ahí? Chicos. Hola. ¿Están ahí? Chicos. Cuando ponemos sexo en una encuesta, Profesor, sí, puede ser mujer y hombre. claro, puede ser mujer, hombre o varón, ¿no? Hombre. O también puede ser masculino, femenino, femenino. O depende, pues, ¿no? De cómo lo coloquen. Entonces, esto no tiene una categorización, ¿no? No es que uno es primero, uno es segundo, uno llega después. Aquí no estratifica, sino simplemente lo que hace es determinar con una palabra una de las alternativas a la variable. Que en este caso las variables, ojo, las variables son estas. Orden de llegada, hay que distinguir orden de llegada, la variable sexo. Ustedes pueden definir las variables, ¿no? La variable es número de guitarras, la variable es consumo de agua. Entonces, esas son variables. ¿Correcto? ¿Hasta aquí claro todos? ¿Alguna Sí, duda, alguna profesor. pregunta? Listo, ya. Después de haber mencionado esta pequeña parte, acá, en este cuadro, ¿cuáles son las variables, chicos? Cualitativa y cuantitativa. No, pero ¿cuáles son las variables? Dime las variables, exprésame las variables. ¿Cuáles son? Vamos, chicos, las variables están acá. Todas estas son variables. Número de hijos, profesión, masa, talla, grupo sanguíneo, distrito, género musical. Exacto. Estas son las variables y esto es lo que ustedes tendrían que ya conocer, recordar, entender, ¿sí? Ahora, les toca a ustedes, y aquí sí espero su aporte, su opinión, sus respuestas. Les toca a ustedes identificar qué tipo de variable es. ¿Quién empieza? A ver, ¿quién me dice? En la primera. Ya, profesor. A ver, dime. ¿Aló? Acércate un poco al micrófono. Yaritza, creo eres. Como estoy en el Word, no puedo ver quién está hablando. A ver, Yaritza, explícame. Número de hijos, ¿qué tipo de variable es? En primer lugar, tienes que definir si es cualitativa o si es cuantitativa. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que es, profesor, cualitativas. Cualitativa. ¿Ya? ¿Por qué crees que es cualitativa? Cualitativa. Estamos acá. Cualitativa, si es que lo estás colocando de esa forma. ¿Por qué crees que es cualitativa? Hola. Chicos, no importa si se equivocan. Yo prefiero 1000 veces que se equivoquen acá
a que se equivoquen al momento de enviarme sus trabajos. Profesor, yo creo que el número de hijos es cuantitativa porque está hablando de un número específico. Ya, Porque gracias, está hablando. Tracy. Gracias. Demos la oportunidad a sus compañeros que respondan por sí mismos. Si es que ellos tienen el deseo de participar, que no siempre lo hacen, dicho sea de paso, quiero darles esa oportunidad. Que terminen. Ya cuando terminan y dicen no puedo, no sé, profesor, entonces les damos espacio a los demás para respetar el orden. ¿Está bien? A ver, creo que están escribiendo al chat. Ahí ya, están levantando la mano. Un momentito, chicos, a ver, ¿quiénes han levantado la mano? Jessy ha levantado la mano. ¿Alguien más? Ya, Jessy. Un momentito, Jessy, sino que cuando estoy en la sesión no puedo ver lo que está en el Meet, que es un poco complicado ahí. Pero ya, a ver, un momentito, Jessy. Ya, vamos con el número de hijos. ¿Qué tipo de variable es y por qué? ¿Quién me lo sustenta? A ver, Jessy, te damos la oportunidad. Es una variable cuantitativa porque da un número exacto se identifica por un número de hijos y es Ya, discreta porque no tiene ni medio, no tiene más, es un número exacto. ya. Gracias, Jessy. Sí, igual que Tracy, igual que, no sé, quién más habrá pensado lo mismo. Chicos, es una variable de tipo cuantitativa. ¿Por qué? Porque tú dices cuántos hijos tiene. O sea, vas a decir, en este caso, cuántos hijos tiene. Por eso te dice número de hijos. Entonces, al momento en que te dice número, ya estamos hablando de una variable cuantitativa. Ahora, ¿qué tipo de cuantitativa es? Tiene que ser discreta, ¿por qué? Porque como ya lo dijo Jesse, no puedes decir que tiene 1.5 hijos o que tiene medio hijo. Por más dificultades que haya tenido la persona, o aún si es que yo me voy a poner a mí como caso, que yo llegase a mis padres, pues de repente en un accidente perdiera algún brazo o alguna pierna, no voy a decirme pues que por eso dejo de ser mitad de persona, no voy a ser mitad de hijo, no existe mitad de personas, o 2 hijos y medio, por más alto que seas, ¿no? Sigue siendo uno, ¿correcto? Se entiende, ¿verdad? A ver, otro Sí, profesor, se de los que entiende. no han participado, otro, a ver, profesión. ¿Qué tipo de variable Profesor, es es y por qué? cualitativa, ¿Quién dijo eso? porque no se puede contar. Edward, Edgar. A ver, Edgar. ¿Es tipo? cualitativa, Cualitativa. ¿Por qué? porque no se puede contar por la profesión, no ni me dan ni número y medio ni número completo. Ajá. ¿Y sería una cualitativa ordinal o nominal, Edgar? Eh, yo creo que sería una ordinal. Ya. ¿Tú crees que las profesiones tienen un orden, tiene una jerarquía, te da como una posición? Por ejemplo, mencióname 2 o 3 profesiones en tu imaginación, en tu pensamiento. A ver, 2 o 3 profesiones. Policía y médico. Policía y médico. ¿Tú crees que policía tiene una jerarquía y médico tiene una jerarquía y por lo tanto uno debe ser más y el otro debe ser menos? No, Entonces, si no tiene esa categorización, no puede ser ordinal, Edgar. En este caso, ¿qué sería? nominal. Nominal. ¿Ok? Nominal. Hasta acá se está entendiendo. Yo solamente les voy a dar uno más y de ahí ustedes ya lo llenan este cuadro. ¿Correcto? La cosa es que quede claro la situación acá. Un último aporte acá. ¿Quién quiere aportar aquí que no haya participado ya? Pues? A ver. Chicos, anímense. ¿Eh? Es su oportunidad de aprender aquellas cosas que no han aprendido. Es su oportunidad de fortalecer aquellas cosas
que no han fortalecido y que han quedado al aire en la sesión pasada. ¿Sí? No quiero sorpresas después. Chicos, ¿no hay nadie? ¿Llamo yo al azar entonces? A ver, Kenia, Patricia. Kenia, ¿estás? Profesor, Sí, Kenia. ¿Puedes ayudarnos con esta última? La masa. ¿Sí entiendes qué es masa? sí, profesor. ¿Qué tipo de variable crees que es? Variable. Ujú. ¿Estás siguiéndonos? Sí, profesor. Ya. A ver, Kenia, ¿qué tipo de variables cree que es? ¿Mm? Con... ¿Sí entiendes qué es masa, verdad, Kenia? Ajá. Ya, ¿qué es la masa? Para ti, en tus propias palabras. Es como que no sé cómo explicar, profesor, pero Dame un ejemplo, una idea, cualquier cosa que nos pueda ayudarnos a entenderte. cuando preparas algo y, bueno, haces los ingredientes Ya, y después ya, lo haces como una tipo masa. ya, vamos a ponerlo así. Ya, vamos a ponerlo así. Ya, la masa es algo que preparas, vas a ponerlo desde esa perspectiva, aunque es otra cosa, pero vamos a ponerlo así. Eso, ¿cómo lo mides, Kenia? Como olvido. En, en, en un medidor. Ujú. Ya, digamos que es un medidor. Por lo tanto, ¿qué tipo de variable crees que es, Kenia? ¿Una variable cualitativa o es una variable cuantitativa? Cua- A ver, Kenia, ¿tienes a alguien que Cualitativa. quieres? ¿Cómo? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿es una pregunta o es una respuesta? No, no, es Ya, es de tipo cuantitativa, según tú. ¿Por qué crees que es cuantitativa? mm, es que me equivoqué, era cualitativa. Ya, igual, si lo pongo cualitativa, ¿por qué crees que es cualitativa? A ver, Kenia, Que no estoy ya no estás segura, parece, ¿correcto? Estás en duda. Te sugiero prestar atención. ¿Sí, Kenia? Concéntrate. ¿qué pasa? Ok, concéntrate. Vuelvo a repetir, chicos. Si una variable es contable, se puede expresar con números, entonces es una variable de tipo cuantitativa. Pero si una variable no se puede expresar con números, sino con letras, es de tipo cualitativa. Hasta ahí estamos claros. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Entonces,
Un momentito, Tracy. Alguien está escribiendo. Ya, María, gracias por aportar. Sí. Entonces, como ya sabemos que si una variable es contable o si una variable es expresada en números, es cuantitativa. Y si es expresada en letras, es cualitativa. En este caso, la masa ¿es contable o no es contable? ¿Qué dicen los demás? Es contable. Sí es contable. Sí puedo contar. ¿Cómo cuento la masa? ¿Cómo mido la masa? En todo caso, ¿cómo expreso esa contabilidad de la masa? Por gramos. ¿Por gramos? También puede ser por kilos. Cuando hablamos de masa, chicos, está íntimamente relacionado con el peso. ¿Ya? No es lo mismo, pero son prácticamente primos, se puede decir. Masa es en sí la cantidad que tiene un producto y el peso ya viene a ser la multiplicación de la masa por la gravedad, pues nuestra masa no cambia, pero nuestro peso sí cambia. Ustedes, así como están ahorita, se hacen una medición de peso en una balanza acá en Moyobamba y se van a Lima y va a haber una diferencia de peso de medio kilo, de un cuarto de kilo, no sé si subirán o bajarán, pero va a haber una diferencia. Y si ustedes se van a Estados Unidos y va a ser lo mismo, va a cambiar porque el peso varía de acuerdo a la zona donde estás por la gravedad. ¿Ok? Pero la masa, lo que tú tienes, se sigue manteniendo. ¿Correcto? Quede claro eso. Entonces, la masa se mide sí, en gramos, se mide en kilogramos, se mide en toneladas, se mide en cualquier unidad de medida de una balanza. En otros países lo miden en libras y otras unidades de medida. ¿Ok? Entonces, la masa, como comenta su compañera en el chat, es una variable de tipo cuantitativa. ¿Es discreta o continua, chicos? Continua. Continua. ¿Por qué continua? ¿Por qué es continua? Pues, chicos, díganme. Porque no es una cantidad exacta. Porque no es exacto, en realidad. Puede ser expresado en decimales, ¿no es cierto? Listo. Prosigamos, porque si no nos quedamos ahí todo el día. El resto del cuadro ustedes tienen para llenarlo y diferenciarlo y ver cuál es cuál y por qué. ¿Ok? Ahora sí entramos a la situación en cuestión. ¿Algún voluntario, porque ya se seca mi garganta, que pueda leer, por favor, esta parte? ¿Pueden? Yo, profesor. Ok. A ver, ¿quién dijo yo? Profesor, ya solucioné mi micrófono. No, es que cuando había entrado, no sé qué pasó y tuve que volver a salir. Ah, Fabiana. Sí, sí. Ya, Fabiana. A ver, te damos la Ok. opción para participar. Por favor. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda. Un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Ya, gracias, Fabiana. A ver, chicos, primero, igual que en una sesión anterior estuvimos hablando, no me acuerdo cuál de las experiencias, ¿cuáles son los datos acá que nos está presentando esta situación? Me pueden remarcar o me pueden indicar y yo lo voy subrayando con amarillito, rojito o de otros colores para identificar estos datos que nos está dando el INEI.
porque un 85,8%, profesor, tenía a nivel nacional tenía acceso al agua. Ya, 88, ¿cómo? Un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua. Ya, esto es un dato, ¿correcto? Ya. ¿Qué otro dato más nos da? Y un 3,2% mediante una red pública. A ver, aquí pregunto. Porque hay que leer completo, ¿ah? Mediante una red pública fuera de su vivienda. Ya, o sea, ¿qué nos está indicando la situación, chicos? A ver, primero entendamos la situación. ¿Qué nos está indicando acá esta información? ¿De qué se está hablando y cómo se está distribuyendo esta información en datos? A ver, ¿quién me dice? Les doy un minutito y que lo lean, para que lo entiendan, lo interpreten y me pasan esa información. Y comprendido esto, vamos a poder seguir desarrollando lo demás. A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver. ¿Qué nos dice Augusto Steven? ¿Puedes comunicarte, Augusto? ¿O Hilder Omar? ¿O Harvin Jr.? ¿Qué nos dicen, chicos? Bueno, Fabricio nos ha mostrado los centros turísticos de la... Geraldine Moya. Está bien, Augusto, pero puedes escribir, ¿no es cierto, Augusto? ¿De qué crees que nos está hablando el tema, Augusto? Puedes escribirlo, aunque no puedes expresarlo por audio, pero sí de manera escrita. Entonces no tienen por qué hacerse problemas. Si yo quiero que participen es para que aprendan, no porque quiero sojuzgarlos o hacerlos sentir mal. Todo lo contrario. Entonces, chicos, a ver. ¿Alguien que me dé alguna noción acerca en sí de qué se está hablando en todo este texto? Sobre las condiciones de vida en el Perú. Ya, pero más específicamente de condiciones de vida, ¿de qué se está hablando? Del acceso al agua. Exacto. Si tú entiendes la situación problemática, lo puedes resumir en cuántas palabras. Aquí lo que se está hablando es del acceso al agua. Pero ¿qué específicamente, ya ahora sí, de general, pasamos a algo más concreto? ¿Qué específicamente me está hablando del acceso al agua? Sobre las condiciones de vida en el Perú, del agua. Ya, pero, o sea, más concreto, más específico. ¿Qué en sí me está diciendo? ¿Todos tienen acceso al agua? No, que hay por porcentajes, por personas quienes tienen acceso al agua. Ya hay personas que no tienen acceso al agua. Hay personas que no tienen agua tan potable, el 3,2%, y el 1,3% lo utiliza mediante un pilón de uso público. Ya. A ver, chicos, quizás no entienden muy bien. ¿Alguien sabe qué es un pilón de uso público? ¿Saben? Es simple, chicos, me dicen sí o no y en base a eso avanzamos. Si ustedes se quedan callados, yo no No puedo sé, saber. profesor, ¿qué es un pilón? ¿Ah? No, No sé. Ya, chicos, ya. Podría ser, Lo, creo que es como una pared donde cae agua. podemos decir algo así. Como Ya, un chorro, profesor. ¿cómo? Como un chorro.
Ajá, chicos, miren, para aquellos que no saben, hay lugares en nuestro país que no tienen acceso al agua. Es más, antes, acá en la ciudad de Moyobamba, estoy hablando de la época 80, casi 90, había lugares específicos de donde se iba a sacar agua de los chorros, en algunos chorros. En el distrito de Habana, de nuestra provincia de Moyobamba, tiene 2 chorros de donde la gente aún sigue sacando agua para consumo, para sus cosas. Incluso mucho antes, lo que se hacía era cavar pozos para obtener agua. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de acceso al agua mediante una red pública, lo voy a remarcar aquí. Acceso al agua mediante una red pública, estamos hablando de que las personas tienen tuberías conectadas a un grifo, a una pileta, a una ducha, etcétera, y esa red pública es la que te brinda el agua. Quizás no caen en cuenta ustedes en esto porque solamente lo utilizan. ¿Cómo llega el internet a su casa? ¿Cómo llega la luz a su casa? ¿Cómo llega el agua a su casa? Es porque se tuvo que construir una plataforma, se tuvo que hacer varias cosas para que esos servicios lleguen a su casa. En este caso específico, estamos hablando del acceso al agua mediante una red pública. Ahora, ¿cuánto de la población realmente tiene acceso al agua mediante una red pública? Según el El INEGI. 85,8%. Ok, el 85,8%. ¿Eso les parece mucho, poco, mediano? ¿Qué consideran? Cuando les dice el 85,8% tiene acceso al agua mediante una red pública. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entienden? Yo lo entendería que casi falta poco para toda la población. Exacto. Nos está diciendo que hay una gran cantidad de personas que tiene esa bendición, digamos, de tener agua a través de una red pública. Correcto. Por eso es importante leer y entender. Y palabras que no sé buscarlo en sus libros en diccionarios, en el internet, en sinónimos, etcétera. Eso les va a ayudar a entender muchísimo el problema. Pero no me voy a detener en esto. Continuamos. Y luego, ¿qué más dice? Ya el 85,8% tiene acceso a la red pública. ¿Y el resto? El resto, chicos, según el problema, según lo que estamos analizando. Chicos, hay que avanzar, ¿eh? Hola. El 3,2% tiene fuera de su vivienda y el 1,3% mediante un pilón público. Ok. El 3,2%, o sea, no tienen en su casa. Y llega de repente a la esquina de, no sé, del barrio, del asentamiento humano, del lugar donde viven, y ahí en un solo lugar, de ahí sacan el agua, pero llega al menos hasta ahí, de ahí ya lo recogerán con baldes o con manguera, no sé cómo lo llevarán su agua, pero lo llevan a su casa. Y este es un valor más pequeño, 3,2%. Pero hay un 1,3% que utiliza el pilón. ¿Ok? Entonces, entendido ya esta situación, nos dice que hay una encuesta que hacen. ¿A cuántas personas se encuestó? Chicos, 40, profesor. 40. Y aquí en este cuadro está resumido las 40 respuestas. A alguien le preguntaron, señor, ¿qué utiliza usted? Red pública. Red pública. Usted, a mí me tocó un pilón de agua. Entonces, y así cada uno empezaron a responder. Y estas respuestas, que son 40, ahora lo vamos a utilizar para hacer
una tabla. Bueno, primero responden a las preguntas, obviamente, ¿no? ¿Cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Y aquí, ¿qué tipo de variable es esta, chicos? Red pública, pilón de uso, etcétera. ¿Qué tipo de variable es? Ustedes lo van a responder según lo que ya hemos indicado. Aquí yo ya no me meto, ustedes lo responden. Yo creo que ha sido comprensible y ustedes también lo han expresado. Espero que sí hayan entendido. Estas dos preguntas son recontra super hiper archi fáciles de responder. ¿Ok? Ya está ahí la respuesta, es más. Entonces, con estos datos, vamos a llenar nuestra tabla de doble entrada, en la cual tenemos estas tres posibilidades y hacemos un conteo rápido. Pues, ¿cómo hago el conteo? Fácil. Red pública. Ah, ya, voy 1 red pública. Entonces, pongo acá una red pública. Vamos a poner en mayúscula. Una red pública. Sigo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí voy contando. No, si es que lo quiero hacer así, si no de repente aquí ya... Sí, mejor va a ser así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sigo contabilizando los demás. Dentro de la vivienda, dentro de la vivienda, dentro de la vivienda. ¿Correcto? Todos están dentro de la vivienda. De ahí dice fuera de la vivienda, fuera de la vivienda, fuera de la vivienda. Voy 3 fuera de la vivienda. Entonces acá cuento 1, 2, 3. ¿No? El pilón público. Bueno, así voy a ir sumando, voy a ir viendo, ¿no? ¿Cuántos del pilón público? Va 1. Entonces, pilón público va 1. Entonces, y así. Vamos determinando de todo el cuadro cuánto. Cuánto salió de la red pública, cuánto de fuera de la red pública y cuánto en pilón. Y entonces aquí voy a poner la cantidad. De repente me salió pues 20. Aquí de repente me salió 10. Entonces aquí de repente me salió 1. Entonces, la cosa es que la suma de todos estos me tiene que dar ¿cuánto? A ver, ¿me están entendiendo? ¿Cuánto tiene que sumar la cantidad total de todos los resultados que yo tenga? 40. 40, profesor. 40. ¿Por qué? Porque son 40 respuestas en la encuesta que se les ha dado. Exacto. Tiene que ser 40, pues chicos. Si yo empiezo a contar y me equivoqué acá, le puse uno más y aquí ya se convierte, no sé, pues en 20 y mi respuesta me sale 41. Acá al sumar los 3 me sale 41, entonces en alguno me confundí. Uno está de más. Tendré que rectificar y borrar el en donde me confundí para que pueda sumar todo 40. Obviamente estos datos yo lo estoy poniendo como ejemplo. No es que ese es el valor exacto. Ustedes lo van a tener que comprobar. Para eso van a hacer su conteo y van a determinar sus números. ¿Está bien? Estos valores no son. Vayan a estar copiándolo igualito y después dicen, el profesor lo ha puesto así. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya determinen esos valores, vamos a la tabla de frecuencias, que es lo que ahorita me interesa en el poco tiempo que nos queda. La tabla de frecuencias, chicos, ya saben, ya lo expresamos en la clase pasada, no es más que llenar los valores en este cuadrito. ¿Cómo se hace, profesor? Bueno, acá en la red pública la frecuencia absoluta, que se expresa con FI, es este valor de acá que le salió a ustedes. Yo voy a tomar como ejemplo, vuelvo a repetir, como ejemplo estos valores. Voy a poner acá 20, 19 y 1. Que ojo, no son los valores, pero lo estoy tomando como ejemplo para enseñarles a ustedes
más que todo hacerles recordar, porque ustedes ya saben. Entonces, mi número que obtuve en la tabla anterior, esos son los valores que corresponden acá. Lo que me salió de la red pública dentro, fuera y el pilón. Y como dijimos, todo esto tiene que darme 40. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada no es otra cosa más que copiar el primer valor en esta posición. Luego lo sumo esto con esto y acá se acumula 20 más 19. ¿Cuánto es? 39. 39. Correcto. ¿Sabes? Ustedes ya están trómenes. Y luego, esto se hace acá. Y luego, esto de acá se pone acá. Y aquí me da 39. ¿Ok? Lo mismo con esto y esto. Correcto. Obviamente a ustedes les va a salir otro valor. No vayan a estar poniendo esto. Siempre hago la aclaración. 39 más 1. 40. Y acá, en el valor final de toda tabla estadística, tiene que salir el valor total de mis encuestados. Al final ya. Supuestamente he tenido 40 encuestados, entonces esto tiene que coincidir. Si no coincide es porque en algo me confundí, ya sea en mi suma o de repente en mi conteo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está quedando claro? ¿No está quedando claro? ¿Se perdieron? Todo claro. No, profesor. Listo. La frecuencia relativa, chicos. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia acumulada entre la cantidad total. ¿Cuánto era la cantidad total de encuestados? 40. 40. Nuevamente, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta, en este caso, para esta variable, es 20, lo divido entre 40 y el resultado, ese valor, lo pongo. ¿Cuánto es 20 entre 40? A ver, utilicen su calculadora si quiere ahí. 0.5, profesor. Listo, 0.5. Entonces, mi frecuencia relativa, lo voy a dejar como ejemplo ahí, es 0,5. ¿Está bien? ¿Cuánto me saldrá aquí en esta parte? Ustedes mismos son. $0.51. A ver, ¿todos? 0.51. Profesor, ¿le tenemos que dividir 19 entre 40 o 39 entre 40? No, estamos hablando de la frecuencia relativa. Estamos diciendo que trabajamos con la frecuencia absoluta. Si yo agrego acá la frecuencia relativa acumulada, lo vamos a poner mejor, ¿eh? Ya se me deformó. Tengo muy poco espacio. Pero voy a hacer un poco más pequeño esto. Vamos a tener que hacerlo más pequeño esto. Por eso me desagrada el Word. Ya. Si yo agrego acá una frecuencia más, que sería la frecuencia relativa acumulada, ahí sí puedo aplicar lo que dices. No sé quién preguntó. Y aquí sería acumulada. Ya. Y aquí sería H mayúscula. Ya. Entonces, si aquí fuera como tú dices,
Entonces, aquí sí sería 39 entre 40. Pero como estoy hablando de solo frecuencia relativa, trabajo solo con la frecuencia absoluta. Entonces, aquí sería 19 entre 40. Sí, gracias por la pregunta. Aquí igual siempre empezamos con el primer término que sería 20 entre 40. O sea, acá siempre empiezas con 0,5. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? A ver, por favor, no se pierdan. Chicos, por favor. Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. listo. Entonces, acá, ¿qué valor es? Tu compañero puede decir. 0.51. A ver, chicos, los demás. 19 entre 40. ¿Eh? Les invito a utilizar su calculadora, por razones de tiempo, ahorita. Deberían practicar un poquito más su división. ¿No? A ver, ¿quién me dijo que era 0,475, profesor. Claro, es 0,40 y tantos. Es que tiene más lógica, chicos, tiene más lógica, pues si tú pones un número más grande en el numerador, o sea, si yo pongo 50 entre 40, va a salir un número más grande que si yo pongo 20 entre 40. O sea, a medida que yo disminuyo mi numerador, se supone que tendría que disminuir mi resultado. Si yo pongo 19 entre 40, tiene que ser menos de 0,5. ¿Sí? Por lógica. Si yo pongo 1 entre 40, ¿qué creen que debe pasar? ¿Debe aumentar el número decimal o debe disminuir? ¿Qué valor sería acá? Ojo que este es el ejemplo. Ustedes lo van a hacer ya mucho mejor. 0,025. Ok. ¿Listo? Si agregamos la frecuencia acumulada, aquí sería 40 entre 40. Sí, los resultados ya lo pondrían aquí. Pues. ¿Correcto? Aquí obviamente tiene que salir 1. Ahora, esto es no le he agregado la acumulada porque lo que me interesaba para esta, pero de todas maneras lo dejo ahí, por si acaso. Alguien quiere animarse a ponerlo, lo dejo ahí. La frecuencia porcentual, chicos, no es otra cosa que multiplicar los valores de la frecuencia relativa por 100. Entonces, aquí lo que yo voy a tener es 0.5, lo multiplico por 100 y el resultado es 50%. ¿Ok? Entonces, acá voy a multiplicar, ¿qué voy a multiplicar? Chicos. 0,475%. ¿Y me da cuánto? $47,5, profesor. 47,5%. ¿Y acá? 2.5. 2.5%. Según lo que yo hice, que ojo, no es el real, vuelvo a repetir, es un ejemplo. Según lo que yo hice, los que tienen acceso a la red pública es un 50%. Dentro de su casa, obviamente. Los que tienen red pública fuera de su casa es un 47%. 47.5%. Y los que hacen uso del pilón solamente es un 2.5%. ¿Correcto? Entonces, con eso yo ya puedo responder a la pregunta, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene un acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda?
Que si me dicen esto, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me dice? La respuesta El sería 50%. Lean bien, escuchen bien. Dice, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene un acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? ¿Qué es lo que procedería a hacer? ¿Sumar los 2%? Claro, porque me está diciendo de ambos. Si solo me hablara de dentro, hablaría de un 50%. Si solo me hablara de fuera, hablaría de un 47%. Pero si me dice dentro y fuera, entonces, Sería 97,5%. 97.5, profesor. exacto. Entonces aquí lo que yo tendría que decir es un 97.5% de la población tiene acceso al agua, tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda. ¿Ok? Perdón. Listo. Entonces ya respondí a la primera pregunta. Y aquí un último para ya culminar nuestra sesión. ¿Hay alguien que está queriendo responder, preguntar, decir algo? Ah, ya, gracias, Talía. Antes que me olvide, voy a mandar de una vez el link. Se me va. El link de asistencia, siempre tengo problemas con eso. Ya, pero a ver, chicos, hasta acá. ¿Se está entendiendo? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Porque ya estamos terminando nuestra sesión. No, claro, profesor. Y lo que quiero es, por favor, chicos, envíen su Profesor, trabajo. ¿podría explicar la última, no sé qué es, donde dice emite una interpretación de uno de los valores de la tabla de frecuencia? Sí, es que todavía no hemos hablado de eso. Y justamente ahí quiero centrarme un poco. Pero por eso, antes de ello estoy mandando el link de la asistencia. Dense un minutito para llenar su asistencia y les explico esta última parte. ¿Sí? A ver, un minutito para entrar a la asistencia. Acabo de mandarlo en el chat de la reunión para que puedan ingresar y agregar su asistencia, porque la vez pasada creo que me olvidé. Y no quiero olvidarme otra vez, entonces vayan llenando su asistencia, chicos. Es simple, es bastante fácil, igual que toda la sesión, es solamente para reforzar. Igual, esta clase, chicos, está grabándose, lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver. Aquellos que no puedan acceder a la plataforma en sí, el link está en mi canal de YouTube. He tenido que crear un canal de YouTube por otras razones, no por esto, pero igual ahí está también, para que lo puedan ver si es que no pueden acceder a la plataforma. Ya igual el link está ahí, de todas maneras. Entonces, vayan llenándolo, su asistencia, y proseguimos, chicos, ¿sí? Profesor, ya lo No, llené mi asistencia. Yo ya, también, profesor. ya no es necesario que me lo digan, solo háganlo y arrancamos porque el tiempo nos va a quedar corto. Ok, para culminar, chicos, cuando te dice emite una interpretación de uno de los valores y yo elijo, ustedes eligen el valor que ustedes quieren. Cuando hablamos de valores, voy a quitar esto ya. Esto ya se supone que lo entendieron. Mientras los demás van llenando su asistencia y ya nos estamos poniendo al corriente. Entonces yo elijo cualquiera de estos valores dentro de mi tabla. Puedo elegir el 20 si yo quiero, si es que eso es de su antojo, ustedes eligen el 20. Puedo elegir el 0,475, por favor. Puedo elegir si quiero el 2,5%, eso ustedes lo eligen.
¿ya? Y una vez que eligieron uno de los valores, por eso aquí dice uno de los valores, y ya lo estoy remarcando en rojo, uno de los valores yo elegí, y cuando voy a interpretar, yo digo, si yo elegí el 20, algo así, ¿no? Ustedes lo mejoran, pues, ¿no? Obviamente. Yo digo, 20 de las personas que tienen acceso al agua, lo tienen vía una red pública dentro de su vivienda. Esto es interpretar la información que tienes en tu tabla de frecuencias. Es emitir unas palabras que te permitan entender tu tabla. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesor. También pude haber cambiado este término 20 para decir, voy al ejemplo 2.5 porque el tiempo ya me gana, 2.5% de las personas que tienen acceso al agua lo tienen vía una red pública dentro de su vivienda. No, porque el dato que estoy tomando viene del pilón de uso público. Entonces, vía un pilón de uso público. Pero aquí no necesariamente tienen que utilizar esos mismos términos, ¿no? Simplemente utilizan las palabras que ustedes consideran. Lo importante es expresar que se entienda qué es este 2.5%, a quiénes afecta y cómo lo hacen, ¿no? En este caso, pues, es 2.5 de las personas que tienen acceso al agua y que es a través del pilón. Entonces, ustedes le expresan mejor, ¿ya? Eso no hay inconveniente. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya, chicos. Para finalizar, ya en los 2 últimos minutos que me quedan, ustedes ya obviamente hay una primera autoevaluación, que es esta, pero al final de la sesión ustedes tienen una rúbrica en la cual esta determina al finalizar la sesión si es que lograron o no lograron ciertas cosas. Por ejemplo, si no pudieron identificar la población, la muestra, las variables, están con una C. Si pueden identificar, ojo, mañana vamos a hablar de la población y la muestra, porque todavía no nos ha dado tiempo hoy. Ya al finalizar esta rúbrica es para poder determinar su nivel de progreso. No, pero ustedes ya están en las dos siguientes, ¿no? Que tiene que ver con las tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, si ustedes pueden leer las tablas, interpretarlas, dar ejemplos para poder hacer toda esta información, entonces estamos logrando su objetivo. Si no, no. Si ustedes pueden dar conclusiones de esto, también lo vamos a hacer mañana y pasado, porque tenemos 3 días para culminar esta actividad o estas actividades que están todas relacionadas. Pero lo importante es que acá, hoy al menos, hayan entendido el tema de las tablas y su lectura e interpretación. ¿Ok? La población, en este caso, pues, era la población, según esto, el Perú, y la muestra, pues en este caso, en esta situación, pues la muestra son 40 pobladores. Bueno, mañana vamos a hacer un poco más de realce sobre esto, pero quiero que al menos esta parte de estas preguntas, las tablas, lo completen y lo puedan subir a la plataforma. Ok, aquí en esta parte muy probablemente aún todavía no hemos trabajado, sobre todo la población y la muestra, mañana los damos algunos toques de lo que faltó. Pero lo demás espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Ok, Sí, chicos. profesora. Profesor, ¿hasta cuándo tenemos para presentar? Ya, esto de acá estoy dándoles hasta el viernes, si no me equivoco, para subir. ¿Sí?
Está ¿Hasta bien qué ahí. hora tenemos para presentar el trabajo?